Dios les bendiga, hermanas. Sean bienvenidas todas ustedes. El día de hoy vamos a ver la enseñanza de la serie Mujer, esposa de alto valor para Dios. Y vamos a ver mujer respetuosa a la palabra de Dios y al esposo. Entonces, vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que vamos a recibir. Nosotros hoy te pedimos y te suplicamos, Señor, que seas tú guiándonos, Padre Celestial, hacia la verdad, Padre. Dice tu escritura que si buscamos la verdad nos va a hacer libres. Y eso, Señor, es lo que nosotras buscamos. Hoy, Señor, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Seas guiando, Padre Celestial, esta enseñanza a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanas. Bienvenidas sean todas ustedes. Bienvenidas sean todas ustedes. Y vamos a comenzar. Ahora sí, les pido de favor que si pueden apagar sus micrófonos para que no se escuchen los ruidos. Y vamos a comenzar. Y lo primero que quiero explicarles es que estas enseñanzas están basadas en la palabra de Primera de Pedro 3. Veíamos 7 puntos. El primero era una mujer que gana a su marido sin palabras, pero es a través de su conducta. Y luego empezamos a ver el carácter de la mujer, de una mujer que agrada a Dios, que haya gracia delante de Dios. Y esta mujer pues es suave y apacible. Pero ahorita vamos a ver, suave y apacible entra dentro del carácter que es agradable a Dios. Pero en esta enseñanza vamos a ver la importancia de ser una mujer respetuosa, pero en esta enseñanza y en la que sigue, vamos enfocadas al respeto, sí, a la palabra de Dios, pero también el respeto que la palabra de Dios nos pide al esposo. Y esto es un tema pues realmente fuerte porque es contrario a lo que el mundo nos dice. Entonces, hay palabras que nos van a sonar fuertes o que van a decir, no creo que eso lo diga o eso es algo que yo tenga que hacer. Sin embargo, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a ir a la palabra de Dios. Parte de este estudio está enfocado en un estudio que está escrito en el libro de los puritanos. Al finalizar, les voy a enviar al grupo el link de donde fue retomado esta enseñanza. Las anteriores, pues allí va yo haciendo la enseñanza bajo varios criterios. Pero esta enseñanza, una parte es retomada de ese libro. Pero cuando yo encontré esta enseñanza, fue como, de verdad, fue encontrar la verdad que estaba oculta, la verdad que pues siempre debimos haber tenido en nuestras manos y realmente encontrarla es así como de, ay, ahí está la clave de llevar a cabo un matrimonio conforme al corazón de Dios, como mi postura, una postura de una mujer íntegra, pero respetuosa al esposo y a la palabra de Dios. Entonces, vamos a comenzar. Y bueno, nosotros vemos que nuestra naturaleza como esposas, ya una vez como esposas, pues nuestra naturaleza debe ser de respeto. Pero, ¿qué significa todo ese respeto? Aparte de ser respetuosas, tenemos muchas otras obligaciones hacia nuestro esposo, así como nuestro esposo también tiene muchas obligaciones en este concepto de matrimonio, ¿verdad? Pero bueno, una es la
el respeto. Si algo se puede decir, esta característica le compete a desarrollarla a la mujer, pues es el respeto. Y aquí es algo bien importante, ¿no? Nosotros debemos entender que no importa cuánta sabiduría, cuánta inteligencia, cuántas profesiones tengamos como esposas, cuánta gracia tengamos, inclusive muchas hermanas, ¿no? Cuánta belleza tengamos. Si nosotros como mujeres no respetamos, y estábamos diciendo, no importa cuánta sabiduría, cuánta inteligencia, cuántas profesiones, inclusive cuánta belleza puedan llegar a tener las mujeres. Si nosotras no respetamos al esposo, todo se acaba. Hay mujeres que de repente podemos o pueden jactarse, ¿verdad? Soy una excelente cocinera, soy una excelente profesionista, soy una excelente empresaria, ¿no? Soy la mujer virtuosa, ¿no? Si nosotras no tenemos respeto, todo lo que nosotras podamos tener se va a derrumbar ante Dios y ante el esposo. Entonces vamos a ver de dónde nace esta naturaleza en la palabra de Dios. Y bueno, vamos a ir desde la creación, desde el tiempo en el que la mujer fue diseñada, ¿verdad? Y la mujer fue hecha después del hombre. Y entonces esto le da un honor al esposo por haber sido creado primero, porque dice la escritura en Primera de Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Entonces, la mujer fue hecha del hombre. Él fue la roca o la parte importante de donde fue formada la mujer. Entonces dice la escritura también en Primera de Corintios 11:8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Entonces nosotros aquí podemos ver que no fue el hombre quien estableció este orden. Muchas de las veces podríamos decir, no, es que este orden, que el esposo fue primero o que el hombre tiene un honor por haber sido creado primero, no procede de una naturaleza humana, no es algo que nosotros podamos decir, ay, eso es machismo o esas son filosofías. No, es palabra de Dios. La palabra de Dios dice efectivamente, porque el varón no procede de la mujer. Y nosotras, cuando estábamos en el mundo, decíamos, es que el hombre no nace sin una mujer, pero esto no es así, ¿ok? Entonces, nosotros vemos que no es una ley, o sea, no es algo que el hombre imponga, esto es palabra de Dios. Entonces, vamos a recordar la caída, en donde escuchamos que Dios dice, cuando ya Eva comete el pecado cometió muchos pecados, ¿verdad? Cuando ella decide tomar el fruto, entonces vemos que pues ahí llega la caída del hombre, ¿no? Y entonces la palabra de Dios dice en Génesis 3:16, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y entonces vemos esta parte importante donde el hombre se tiene que enseñorear de la mujer. Y entonces en el Nuevo Testamento, el hecho de que Cristo fue hecho de mujer pareciera alterar esto inviolable, ¿verdad? Porque podemos decir, bueno, es que en la creación fue así. Eva procedía del hombre, pero ¿qué pasa en la gracia? Pues Jesús viene de una mujer, pero aquí nosotros tenemos que entender que la palabra está escrita. Dice volvemos a Primera de Timoteo, a Primera de Corintios, que el varón no procede de la mujer. Ajá, entonces también podemos ver una escritura donde dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces nosotras tenemos que entender que así es. Pareciera que
los hombres solamente nacen si es voluntad de las mujeres, pero no es así. Entonces, dice la escritura, volvemos a la palabra en Colosenses 3:18, dice, asimismo vosotras mujeres, o sea, ahí nos habla a nosotros, o sea, la palabra de Dios, hermanas, nos está hablando a nosotras donde dice, asimismo vosotras, nos está diciendo, asimismo ustedes, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y en la otra enseñanza vamos a ver qué es sujeción, ¿verdad? Aquí estamos viendo la parte del respeto, pero nos habla, o sea, no, ustedes se van a sujetar. En primera de Pedro 3:1 dice, considerad vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí también se nos está dando una orden. Al esposo no se le está diciendo que respete, al esposo se le está dando otra orden, al esposo se le está dando la parte de el amor. A ellos les dicen, vas a amar, pero a ellos les está imponiendo una carga bien pesada, porque les está diciendo, vas a amar a tu esposa, aún sea rebelde, ¿verdad? Y eso ya lo podríamos ver posteriormente, pero vemos que a ellos se les impone otra situación, ¿no? A nosotros se nos dice, considerando vuestra conducta casta, que veíamos la enseñanza pasada, que casta quiere decir dos cosas, una, pureza sexual, pureza mental, y la otra, un corazón puro delante de Dios. Pero también se nos dice, y respetuosa. Entonces, seguimos con la lectura de la palabra. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Entonces, nosotros debemos recordar entonces que una mujer es una mujer conforme al diseño, tiene que tener este respeto a su esposo. Y debemos entender que no marca el respeto a un tipo de esposo. Es decir, no te dice, si tu esposo es un buen creyente, casi si tu esposo es como John MacArthur, entonces puedes respetarlo. No habla de la naturaleza de ningún tipo de esposo. No hace una clasificación al esposo creyente o al esposo no creyente. Inclusive la palabra de Dios en primera de Pedro 3 dice, esposas, si tu esposo no es creyente, vas a hacer, y entonces empieza a listar 7 cosas que deja ver la escritura. Y entre ellos dice, vas a ser casta y respetuosa, sujeta y obediente. Entonces, nos deja bien claro, ¿verdad? O sea, nos dice, por el contrario, o sea, tú vas a ser respetuosa. Más aún, o bueno, no es que más, ¿no? Más voy a respetar más a un tipo de esposo o no quise dar a entender eso, sino que dice, si tu esposo no es creyente, va a ser ganado por medio de tu conducta y se deja listar, se deja ver esa lista casta y respetuosa por medio de tu conducta. Entonces, eso hasta nos afirma, o sea, aquí creo que la palabra es muy clara, ¿verdad? Me confirma, me reafirma que si mi esposo no es un esposo creyente, no es un esposo que busque de la palabra de Dios, dice que yo me tengo que mantener respetuosa. Y eso no es algo que podamos entrar en debate, ¿verdad? No es que tu esposo, si es respetuoso, te vas a poner a ser respetuosa. No. Habla de que como mujeres, nosotras tenemos que generar ese respeto. Entonces, nosotros vemos que el diseño de Dios no es como que nosotros tengamos que estar sobajadas, en donde nosotras perdamos integridad o donde nosotros tengamos que estar en humillación hacia el esposo. No, solamente aquí se nos está diciendo que nosotros tenemos una serie de responsabilidades y que al esposo le va a dar otras responsabilidades. Y que a pesar de que pareciera que es que nosotras somos las que tenemos que obedecer, Dios establece ese orden porque Dios es un Dios de orden y entonces Dios establece ese mando. Vamos a verlo ahorita más adelante, ¿no? Es un Dios sabio
que ha ordenado, que tiene para que lo podamos entender, o como yo lo entendía, que Dios estableció una logística, como en una empresa. En una empresa no todos mandan, ¿verdad? Pero la empresa funciona a través de que haya gente que sirve, gente que hace, pero una que puede ver todo el panorama, ¿no? Un gerente, un responsable. Y entonces eso hace que una empresa funcione bien. Toda institución tiene una jerarquía y entonces Dios, para la institución más importante que es el matrimonio, Dios establece esa logística y entonces dice, el que voy a poner a la cabeza, pero al que le voy a pedir mucha cuenta, pues va a ser primero el esposo, porque él ya había sido formado. Ahora tú viniste a ser formada para hacer esa ayuda idónea, ese complemento. Y entonces te voy a dar funciones a realizar y te voy a dar características para que se puedan complementar, ya que el hombre, veíamos en una enseñanza que Adán se sentía solo, aunque tenía a Dios dentro de él lo vio Dios y dijo, ay, él está muy solo. Entonces le voy a hacer ese complemento. Y entonces nos da a nosotras estas características a cumplir. Y entonces nosotros debemos entender que no es para estar sobajadas, ni mucho menos. Dios demandará a cualquier esposo que maltrate a su esposa, porque nos deja ver varios puntos donde le dice al esposo que debe tratar a su esposa como a vaso más frágil. Entonces, si él no cumpliera la parte que le corresponde, a él le será demandada esa parte. ¿Ok? Y entonces los hombres podrían ponerse en una cuestión de, ¿y por qué ellas no me van a tratar como a vaso más frágil? ¿No? Ellos también podrían alegar esa parte. ¿Por qué ellas no tienen que generar ese amor como Cristo amó a la iglesia, verdad? Pero bueno, es por el orden que Dios establece. A ellos también les pide cosas conforme a nuestra naturaleza. Dios nos creó, Dios sabe cómo somos y bajo esas características Dios nos dice, a ti te toca esto y a él le toca eso, ¿ok? Y bueno. Entonces, si Dios es nuestro Dios sabio, así lo ha ordenado y por lo tanto es lo mejor para nosotros. Nosotros debemos entender que el diseño que Dios ha establecido es lo mejor, lo único. Fuera de eso, creo que tú y yo ya nos dimos cuenta que fuera de ese diseño solo hubo destrucción de parte de ambos, porque ni el esposo amaba a su esposa como a vaso más frágil, pero tampoco nosotras respetábamos al esposo con esa naturaleza del respeto que viene en la palabra de Dios. Y entonces vamos a ver la naturaleza del respeto. Entonces, el respeto dentro del matrimonio debe ser un respeto auténtico, cordial y conyugal, que es característico de una mujer que es de alto valor para Dios. Y entonces vamos a ver varios puntos para que los puedas anotar. Vamos a ver 3 puntos para que nosotros veamos cómo debe ser el respeto de nosotras las mujeres a los esposos. Y en primer lugar, la esposa debe honrar y estimar a su esposo. Entonces, las mujeres van a respetar a sus esposos. ¿Cómo vamos a respetar a los esposos? Bueno, nosotros vamos a honrar a nuestros esposos desde el menor hasta desde el esposo que ustedes digan, no, es que mi esposo no sabe de la palabra, no lo conoce, mi esposo no tiene un rango alto, no es un rey, no es un príncipe, no importa el rango que tenga tu esposo, la profesión que tenga tu esposo, se debe honrar a todos los esposos. Y entonces esto lo vemos en la palabra en Esther 1:20. Y nosotros vemos que cuando el rey Asuero es deshonrado, se le falta el respeto porque él llama a su esposa y ésta no acude. Posteriormente, ellos dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esta mujer irrespetuosa? Y entonces los hombres sabios le dicen al rey, le dice, o sea, todo su equipo, yo me imagino ahí sus consejeros, le dicen, si a ti, siendo el hombre más poderoso, no te respetan,
¿qué nos vamos a esperar los demás? Entonces todas van a seguir el ejemplo. Y entonces ahí vemos que esa mujer que parecía tan importante fue desechada por irrespetuosa. Ella perdió el reino, ella perdió el trono. Yo me imagino cómo ha de haber sido, ¿no? El dolor. Yo creo que no tanto por el esposo, ¿verdad? Yo pienso que ahí por todo lo que ella tenía. Aunque se entiende que en esos tiempos el ser esposa de ese rey no era la tarea más fácil, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos entender. El rey Asuero era un rey difícil, era un hombre difícil. Sin embargo, bueno, esta mujer es quitada de ese lugar. Y entonces vemos que dice todos, o sea, si a este rey ya no se le respetó, olvídenlo. Los hombres perdimos, pero ellos como eran hombres muy sabios dijeron, no, la vamos a quitar primero a ella para que toda mujer entonces entienda que se debe dar respeto al esposo. Entonces, nosotras debemos entender esa parte. Si siendo el rey Asuero una persona difícil merecía respeto, todos los hombres merecen respeto y eso va a generar algo muy bonito que ahorita vamos a ver. Entonces, nosotros debemos entender que no importa, o sea, hay mujeres que dicen, no, yo no respeto a mi esposo porque tú no sabes cómo es mi esposo. Y eso no es así. No importa dónde esté tu esposo, no importa si está en otro país, no importa, él merece respeto desde el corazón, así como todo nace en el corazón, o sea, dice que cualquier situación negativa va a nacer en nuestro corazón, también la falta de respeto puede nacer en nuestro corazón. Nosotras podemos ser irrespetuosas para nuestros esposos desde el corazón, desde nuestros pensamientos. Nosotros vemos en una enseñanza que dio Pastor Henry, en donde Sara, ella respeta a su esposo aún en su pensamiento. Imagínate hablar, o sea, Dios escucha el pensamiento de Sara, pero en su pensamiento ella le está respetando, ella está diciendo, mi Señor, a su esposo. Ella no está diciendo, ay, este hombre. Nosotras cuántas veces en nuestro pensamiento le hemos quitado ese respeto a nuestro esposo desde nuestro pensamiento. ¿Cuántas veces hemos pensado mal de nuestro esposo, haciéndolo menos, desvalorizándolo, diciendo, él no sabe, él no puede, él no hace nada bien? O sea, le estamos faltando al respeto desde nuestros pensamientos. Entonces, no importa quién sea tu esposo, por el solo hecho, por la sola posición que tiene en tu vida, él merece un respeto. Y este respeto, luego que nace de tu mente, baja a tu corazón, se va a ir postergando y las personas van a ver que tú eres respetuosa. Este respeto y este honor se tiene que visualizar con la gente que te mira. O sea, que digan, esta mujer es una mujer que respeta a su esposo, con familiares, vecinos, en cualquier situación, nosotras tenemos que darle ese respeto. Desafortunadamente, cuando nosotras nos vimos en este proceso, lo primero que fuimos fue ir a hablar mal del esposo. Es que él ya está en adulterio y entonces casi hicimos un comunicado de prensa en donde anunciamos la infidelidad del esposo, en donde anunciamos que el esposo no nos da dinero, en donde anunciamos que el esposo tiene problemas de alcoholismo. Y entonces vamos y murmuramos y eso ya les está quitando ese honor que nosotras pudiéramos dar. Y bueno, ¿cómo es que va a surgir este respeto? No es fácil respetar a un esposo, ¿verdad? Creo que no es fácil. Ahí viene la situación, bueno, ¿cómo podríamos entonces respetar a esos esposos que se han ido, que nos han dejado, que no nos dan para la pensión, que no nos han dado para comer, que vienen y nos ponen trabas? Bueno, el respeto que Dios nos pide a través de su palabra tiene que ser generado a través del amor. Y el amor, no un amor que el mundo nos dice, sino que es a base. Solamente una mujer puede generar amor si ella tiene el amor genuino en su corazón. Dice la Escritura que el amor todo lo puede, todo lo soporta, pero es un amor íntegro, no es un amor con el que nosotras nos dejemos pisotear. No, las hijas de Dios no nos dejamos pisotear. Y en una parte
en una enseñanza de etiquetas que yo te decía, ahí podemos ver que a nosotras nadie nos va a pisotear, porque nosotras nos sabemos retirar sabiamente, porque nosotras nos sabemos quedar quietas sabiamente a través de una obediencia hacia nuestro Padre Celestial. Y entonces cuando nos quedamos quietas, íntegras, sin hacer dramas, sin ir a meternos en el camino del esposo, Dios dice, aquí, en esta quietud que estás teniendo, en esta obediencia a estar quieta, yo te voy a proteger. Y entonces vemos, el problema viene cuando no nos quedamos quietas y ahí vamos tras el marido, ¿verdad? Entonces ahí es cuando perdemos nuestra dignidad. Pero nosotras vemos que el amor que se genera, el amor que se genera en nuestro ser como fruto del Espíritu Santo, eso va a poder hacer que nosotras respetemos. Una mujer que no tiene el fruto del Espíritu Santo en su vida no puede dar este respeto. Si a ti te cuesta dar ese respeto, antes de pensar, puedo ser respetuosa, tendríamos que regresarnos a ver los frutos del Espíritu. En las enseñanzas de Caminando con Jesús, el punto 11 habla de los frutos. Y ahí vemos cómo nosotros vamos a permitir que el Espíritu Santo nos llene para generar ese fruto, cómo nos vamos a vencer a nosotras mismas, cómo nos vamos a someter al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo venga a mí, cómo vamos a morir a nuestra carne para que el fruto del Espíritu venga a mi vida. Y entonces solamente así podemos pasar a este punto tan importante en el que yo puedo decir, puedo tener respeto, ese respeto del cual me pide la palabra de Dios. Yo les decía en algún momento, esto es un proceso, pero nosotras no entendemos que en el proceso vamos aprendiendo. Y entonces por eso yo les decía, no, hay cosas que queríamos avanzar, ¿no? Llegamos a la destrucción del matrimonio, estamos en una crisis matrimonial y nosotras lo que queremos venir a que nos enseñen es ya, dime cómo vuelve el esposo, ¿no? Y entonces nos enfocamos en cosas de, cómo ser una buena esposa. Pero yo les decía, ese no es el chiste. Tú no vas a poder ser una mujer esposa si no eres una hija de Dios. Si tú no sabes ser hija de Dios, no vas a poder llegar a esa naturaleza. Por eso primero veíamos todo ese avance desde que empezamos con arrepentimiento y fuimos avanzando a destruir el pecado que hay en nosotras, a mortificar nuestra carne, a pasar un proceso de santificación, a tomar una identidad como hijas de Dios, a seguir en la santificación, a dar fruto del Espíritu, a encontrar el propósito de nuestra vida. Y entonces luego llegamos a ver, bueno, y ahora sí, ya entendí todo lo que Dios quiere de mí, ahora voy a entender lo que Dios quiere para mi esposo, porque antes de ser una buena esposa, yo tengo que ser una buena hija de Dios. Ese es el orden. De lo contrario, sería idolatría. Y de lo contrario, no podríamos dar ese fruto. El respeto es parte, no es un fruto como tal, no es un fruto, pero se puede llevar a cabo con ayuda del fruto que yo esté dando, con un nuevo carácter. Y bueno, vamos a continuar con la escritura, en donde vemos en Tito 2:4. Ya que la palabra de Dios se le enseñaba en el Nuevo Testamento, básicamente se le enseña al Hijo de Dios cómo caminar una vida con Cristo. Y entonces viene en Tito 2:4, dice la escritura, que enseñen, o sea, le habla a las mujeres piadosas, dice la escritura, que las mujeres enseñen a las mujeres más jóvenes, que las mujeres mayores enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y entonces esta parte de amar, cuando se le está dando esa orden, es que las mujeres enseñemos a respetar a nuestros esposos. Que nosotras, las que ya aprendimos a respetar a los esposos, ahora les enseñemos a las demás la verdad, porque dice la escritura que la verdad nos va a hacer libres. Y ahora nosotros estamos en una guerra
pero no con una guerra contra demonios directamente, sino la guerra es porque la verdad baje a nuestras vidas. Y cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuál verdad? Pues que nosotras debemos enseñar ese respeto genuino a nuestros esposos. Nosotros podemos ver que Sara, Rebeca y Raquel dejaron a sus padres, amigos, inclusive Sara y Rebeca, también en algún momento Raquel lo hizo, dejaron su país por puro amor y respeto hacia sus esposos. Ellas le demostraron a sus esposos ese amor cuando obedecieron. Aquí hay una parte muy importante. Muchos de los matrimonios que se han destruido es porque nosotras no dejamos la instrucción de nuestros padres. Pesaba más la instrucción de nuestra madre o lo que ellas nos decían, haz esto, y ya casadas nosotras seguíamos haciendo eso, y eso también cuenta como falta de respeto hacia el esposo, porque dice la escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre, y entonces será una sola carne con su esposo, y entonces viene esa naturaleza del respeto, y entonces vemos cómo estas tres mujeres dejan en algún momento su familia, su parentela. Cuando se estudia la vida de Sara, cuando los grandes escritores que escudriñan la palabra de Dios y ven tiempos, ven como el panorama de todo eso. A mí me encanta estudiar el panorama de la vida de las personas, ¿no? Nosotros pensamos, pues vivían igual que nosotros. No, su contexto, por ejemplo, en el contexto de Sara, cuando se estudia la vida de Sara, Sara deja una ciudad, un lugar donde había civilización, un lugar que en ese momento nosotros no, yo me imagino, ¿no? Hoy realmente hay civilización para todas, pero realmente ella dejó un lugar que representaba mucha opulencia. O sea, me imagino que ella ya vestía lo mejor y entonces de repente me voy con mi esposo a quién sabe dónde, quién sabe por dónde. Yo me imagino, ¿no? Si hubiera sido yo en la posición de Sara, yo le hubiera dicho a mi esposo, nos vamos a ir a la tierra y ahí vamos a tener para comprar la comida. ¿Y quién nos va a hacer las cosas si aquí tenemos todo? Y entonces ese alegato, ¿no? Estas mujeres no alegaron, estas mujeres dejaron posición, dejaron a su familia y se fueron respetuosas. Yo te comparto que en algún momento yo no seguía a mi esposo a donde él quería y obviamente era por falta de conocimiento. Mucho tiempo cuando yo retomaba y veía todo lo que había pasado en el matrimonio, decía, si yo hubiera sido obediente, si yo hubiera podido entender que yo tenía que seguir a mi esposo a donde él quisiera, pero yo le digo a Dios, hoy dame la oportunidad de poder seguirlo a donde él diga. Y así vemos este ejemplo. Rebeca también, alguien llegó, no le preguntó, pues si quieres te vas, ¿verdad? Aunque antes eran imposiciones, a ella, pues obviamente la traen, ¿no? La traen, ella llega con Isaac y nunca muestra esa rebeldía de decir, quiero regresarme a mi tierra. No, se deja ver en la palabra de Dios que Rebeca vivía amorosamente con su esposo Isaac. Entonces, Raquel es otra historia, ¿verdad? Pero Raquel, aún así, ella siguió a su esposo. Ella tenía otras debilidades. Si estudiamos la vida de Raquel, ella tenía otras debilidades. Sin embargo, ella sigue a su esposo, así como Lea, siguen a su esposo. Ellos dejan todo por sus esposos y lo hacen de manera dulce, por entender que donde está el esposo, ahí estaba su lugar de ella. Y nosotras cuántas veces decíamos, no, donde esté la opulencia, donde esté mi comodidad, donde esté donde diga mi mamá, ahí estoy bien. Y las cosas se salieron de control, ¿verdad? Y bueno, nosotros debemos también entender que debemos tener primeramente el temor hacia Dios. O sea, porque nosotros a veces pensamos y nos vamos de un extremo a otro, ¿no? Decir, bueno, entonces ahora soy respetuosa al esposo y no a Dios. No, nosotras de hecho, por el temor santo y reverente que le tenemos a Dios, es que obedecemos esta instrucción de ser mujeres respetuosas y lo hacemos de una manera sabia, no con miedo ni con cobardía,
ni por temor, ni por el qué dirán, ni por el que regrese mi esposo, sino que lo hacemos con amor, por obediencia primeramente a nuestro Dios, porque es mandato de Dios, ¿ok? Y bueno, vamos a pasar que nosotras debemos considerar el respeto de la esposa por su esposo, tal como aparece en las Sagradas Escrituras, en su contexto, sin salirnos de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, habla de ese respeto, o sea, porque muchas mujeres podrán decir, tú soy respetuosa al esposo y ya me olvido de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque a todo le buscamos y no, realmente tenemos que saber que el respeto es al esposo y al Señor, ¿ok? Bueno, y dice la escritura que así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No dice en lo que a ti te convenga, en lo que creas que no hace que te sientas mal. No, la escritura lo dice. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, en todo. Y y podemos entender que hay muchos ejemplos de este respeto, de este respeto, ¿verdad? Y también el apóstol Pablo nos dice, nos lo hace ver a lo largo del Nuevo Testamento, que nosotras debemos sujetarnos al esposo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Y entonces hay dos cosas que debemos entender: la cuestión de la sujeción y el cómo respetamos al esposo, ¿verdad? Y entonces vamos a ver una parte muy importante que te voy a leer. Dice, la cuestión de sujeción, esto es en todo, no es que se sujeten a él en lo que a ella le plazca o que su apetito permita, sino que cuando él lo requiere. Estos dos fragmentos que te voy a leer a continuación son extraídos del libro que te comento, del libro de los puritanos, y a mí me pareció lo más hermoso que pude encontrar. Fue como un regalo que yo encontré. Y bueno, y dice así, se cita textual, dice, la cuestión de la sujeción es todo, no es que se sujete a él en lo que quiera, sino cuando el esposo lo requiera. Dice el apóstol, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esto es en todo lo que un poder más alto y a una ley de Dios no prohíba. Por ejemplo, si tu esposo te dice que te va a poner una capucha para que entren a asaltar un banco, pues obviamente no lo vas a hacer, pero tampoco te vas a poner a alegar con él. Simplemente no lo vas a hacer. Hay cosas que tú no necesitas alegar con el esposo. Dios mismo te libra de las cosas que no están en su situación. Yo no he escuchado a alguna mujer que diga, mi esposo me invitó a robar un banco. Mi esposo me dijo que fuera a prostituirme. No, pero si hubiera alguna situación tan drástica, entonces podríamos ahí meternos en un ayuno, en oración, ahí podríamos decirle al esposo, bueno, el esposo no quiere estar conmigo y tengo que ser respetuosa ante ello, retirarnos y entonces esto mismo que el esposo nos está diciendo, no te quiero ver, lo obedecemos y entonces nos apartamos del esposo respetando a lo que el esposo dice, ¿verdad? Y entonces muchas veces de las ocasiones nosotras mismas nos metemos en situaciones que no nos gustan, pero porque nosotras no nos quitamos del camino de Él. Pero bueno, si fuera el caso, Dios nos va a librar de esta situación. Entonces, dice la Escritura que en todo, muchas de las ocasiones nosotros decimos, no me quiero sujetar a Él, cuando son cosas que ni siquiera son delitos y pecados delante de Dios, sino que son cosas que yo creo que me lastiman y entonces no me quiero sujetar a Él, no lo quiero respetar. Y bueno, ellos dejan, en este libro se cita, en todo
y obviamente mientras no infrinja la ley de Dios, ¿verdad? Si mi esposo me dice, vamos a matar a alguien, pues no voy a ir a matar a alguien, ¿verdad? Pero creo que los esposos de las que estamos aquí no han llegado a ese extremo. Ahorita vamos a ver otro punto más adelante. Entonces, si hay ese inconveniente, pues obviamente Dios mismo nos va a librar de esa situación. Y aún así, en la palabra de Dios nos deja ver que Abraham le hace a su esposa mentir, porque era una verdad a medias. Si bien Sara era hermana, era pariente de Abraham, ellos lo hacen con el enfoque de decir no, que no sepan que tenemos una vida conyugal. Y entonces omiten información. Si bien no es una mentira al 100%, omiten información. Pero aún así, Sara va con todo. Sara va y dice, sí, yo hago lo que tú digas. Y entonces ella obedece a ese mandato. Y entonces, inclusive, no, en una parte, en una primera ocasión, vemos que Sara no dice nada. Es Abraham el que la presenta. Ella es mi hermana. Y ella no dice nada. Ella sigue el curso de la situación, se la llevan a otro lado y después es revelada la situación, ¿verdad? Entonces vemos cómo la situación, en vez de que ella sufriera algún temor, ella sale con bendición, ella sale bendecida. Entonces, no solamente su belleza externa la ayudó, sino esa obediencia. Yo me imagino que ella pudo haberle dicho a Abraham, ¿cómo se te ocurre que vamos a venir a mentirle a toda esta ciudad? Pero Sara no hacía, no minimizaba a su esposo desde su corazón. Yo creo que ella ha de haber dicho, bueno, ella le está diciendo, Dios es la cabeza de él, Dios tomará en cuenta eso. Y Dios, por supuesto que iba a tomar en cuenta esa situación. Dios iba a juzgar, Dios juzgó a Abraham directamente ante esa situación, no a Sara. Sara simplemente permaneció con el curso de lo que a ella, sin imponer en su esposo. Pero bueno, ese es otro punto, ¿verdad? Entonces, la esposa siempre debe estar apacible, siempre debe estar apacible. ¿Por qué? Porque nosotras vamos a escuchar que el esposo viene a darnos órdenes y luego nosotras así de, ¿cómo crees que te vas a llevar a los niños? ¿Cómo crees que vas a hacer eso? Nosotros tenemos en esta situación, tenemos a Dios que nos defiende. Nosotros no vamos a poder razonar ya con los esposos, porque los esposos además ya tienen sus oídos cerrados. Cuando hay una crisis matrimonial donde el esposo ha dicho, yo ya no quiero a esta esposa, no la reconozco como esposa, en su mentalidad de ellos ya están cerrados sus oídos a razonar con nosotras. Por eso nosotras nos vamos a mantener apacibles para que toda situación sea llevada a los pies de Cristo. Tus palabras, lo único que podrían ocasionar es que los esposos nos aborrezcan más. Y como todavía no somos mujeres tan sabias, nos estamos formando en esa sabiduría, todavía podemos hablar necedad. Por eso Dios nos dice, te quedas quieta y bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y entonces llevamos la situación a los pies de Cristo y Cristo es el que nos salva de todas las situaciones. Y bueno, nosotros, en el punto 2 que te quiero leer, dice que el modo de sujetarse demuestra el respeto que nosotras tenemos hacia nuestros esposos. Y esto debe ser libre, voluntaria y alegremente. Nuestro respeto debe ser libre, voluntario y de manera alegre. Y entonces es igual cuando la palabra de Dios nos dice que la iglesia se somete a Cristo. ¿Verdad que la iglesia, como hijos de Dios, nos sometemos nosotros de manera alegre a la voluntad de Dios, verdad? No, a nosotros no nos cuesta obedecer, ¿verdad? A nosotros no nos debe doler revestirnos de santidad. A nosotros no nos debe doler morir a nuestra carne, ¿verdad? Nosotros debemos pasar esas pruebas sabiendo que hay un propósito de amor, de sometimiento a Jesucristo. Asimismo, nosotras tenemos que respetar al esposo, como la iglesia se somete al esposo, como la iglesia se somete a su esposo celestial, a Jesucristo. Entonces, nosotros debemos entender esta naturaleza, sirviendo de buena voluntad como al Señor. Dado a entender que la sujeción y el servicio que realizamos para el Señor es de buena voluntad, asimismo, la sujeción y el respeto
es de buena voluntad de la esposa con el esposo. Si nosotras lo hacemos de mala manera, esto solo va a dejar heridas en nuestro esposo. Y cuando yo leía esto, no sabes cómo lloré. Cuando veo en esta escritura que dice, cuando una mujer que se dice hija de Dios o que no conoce de Dios, no se somete voluntariamente al esposo, solo le va haciendo heridas en el corazón. Y esto no es una escritura de restauración, ni mucho menos. Y yo solo podía ver, oh, wow, nuestra falta de respeto le puede dejar tantas heridas a nuestro esposo. Vamos haciendo nosotras mismas esas heridas en su corazón y obviamente en el matrimonio. Y bueno, entonces nosotros dice esta enseñanza que nosotros en algún momento vamos a rendir a Dios cuentas por el desprecio que le hayamos hecho a nuestro esposo. Haya sido el esposo quien haya sido, nosotras daremos cuenta delante de Dios por la falta de respeto que le hayamos hecho desde el corazón, porque solamente Él nos va a juzgar a nosotros. A los demás también los va a juzgar Dios, pero lo que a mí me preocupa es cómo me va a juzgar Dios, por qué me va a juzgar Dios, cómo voy a pagar todo eso. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver eso más adelante, no nos espantemos o no digamos el juicio de Dios va a venir sobre de mí, ¿verdad? Y bueno, nosotros debemos entender que la esposa tiene que respetar a su esposo, así como los miembros de un cuerpo respetan la cabeza. Dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer. Él es la cabeza para dirigir. Y también nuestra cabeza, imagínate, vas a poner como ejemplo tu cuerpo. O sea, la cabeza es el cerebro y el cerebro hace muchas cosas para proteger al cuerpo. O sea, él manda señales de manera tan inteligente con un diseño perfecto para proteger nuestro propio cuerpo. Manda todas las señales al cuerpo, todos los mecanismos de defensa, todo lo manda el cerebro para proteger al cuerpo. Entonces, es como si la cabeza se solidarizara con todo el cuerpo y entonces la cabeza sabe que si no funciona bien, todo el cuerpo se va a echar a perder y el cuerpo manda hasta los últimos mecanismos de defensa. Si bien el cuerpo hace mecanismos de defensa, quien lo ordenó es el cerebro, porque el cerebro sabe sobre esa protección del cuerpo. Entonces, la cabeza se solidariza con el cuerpo y el cuerpo sabe, entonces el cuerpo lo reconoce y va haciendo todo lo que la cabeza le manda. Todas las señales, todos los impulsos eléctricos, el cuerpo los obedece porque sabe que es la protección que baja desde un monitor más alto, desde una influencia más grande. El cuerpo no se pone a pensar, ¿por qué el cerebro me está mandando tales señales? No, el cuerpo no piensa, lo hace y entonces el cuerpo está a salvo. Y entonces, cuando se nos deja ver en Efesios que el marido es cabeza de la mujer, nosotros debemos entender la naturaleza que Dios quería, que Dios tenía diseñado para nosotros. Decir, mira, a la cabeza, que es el esposo, le voy a pedir cuentas y él tiene que mantener la logística de salvación para ti. Esa es la responsabilidad. También cuando soy consciente de la responsabilidad que tiene mi esposo, yo me relajo porque digo, Dios diseñó eso. Dios me va a traer cuidados a través de mi esposo, pero es ahí donde yo por eso voy a respetar esa situación. Y ahorita te voy a decir algo muy importante. Entonces, el esposo es la cabeza para ocupar con dignidad esa posición y para administrar, o sea, él es esa logística. Y bueno, ¿qué espera la cabeza? Pues honra, honor y respeto. Entonces, deshonrar a la cabeza de un hombre, deshonrar a nuestro esposo como cabeza se considera un pecado antinatural. O sea, es un pecado de los más necios, decir, no estás sujetándote a tu cabeza. Entonces, nosotros no tenemos
que mandar a la cabeza. Nosotros somos como las manos, ¿no? Imagínate las manos dándole órdenes al cerebro. Pues no, ¿verdad? Eso se ve ridículo. Así como se ve ridículo que una mano mande al cerebro, así de ridículo se ve el que una esposa no se sujete, no respete a su esposo. Así de ridículo se ve en la estructura de la palabra de Dios, en el diseño que Dios creó. Cuando Dios ve un cuerpo mandando a la cabeza o haciendo otra cosa o deslindándose, Dios ve ahí como un monstruo. Dios ya no ve un diseño. Dios dice, ¿qué se ha generado? ¿Qué se está creando? Ajá. Entonces, bueno, entonces la esposa tiene que seguir las instrucciones de su cabeza sin vacilar, porque no se pueden seguir las instrucciones de ambos, y es ahí cuando empezamos con choque con el esposo. Así como la esposa, no, es que yo quiero irme a trabajar y yo quiero y yo quiero y yo quiero. Y el esposo dice, bueno, es que el orden es esto, es esto, es esto. Y entonces no se ponen de acuerdo, ella hace lo que quiere, él pues tiene que hacer y adaptarse y también hacer entonces otras cosas para poder tener el orden, y entonces todo sale un caos. Y tú y yo ya lo vivimos en carne propia, porque estamos en una crisis matrimonial. Muchas de ustedes ya han salido de esa crisis, ya han salido del desierto, del pantano, del exilio, pero muchas seguimos en una situación difícil y nos damos cuenta que fue a raíz de no someternos al diseño de Dios. No fue por la mujer extraña, no fue en ningún momento del Nuevo Testamento se deja ver que la mujer extraña tenga una influencia en la situación de marido. En el Nuevo Testamento se deja ver la responsabilidad, tu responsabilidad en el respeto. Si bien la mujer extraña tiene otras funciones o otras características, otras situaciones, se nos deja ver cuál es el diseño. Si no nos vamos al diseño original, no vamos a avanzar. Es más fácil echarle la culpa. No, yo creo que no fue por mi falta de respeto, fue por la mujer extraña. O sea, mi matrimonio se destruyó por la OM, por la extraña. No, hermanas, se destruyó por la antinaturaleza del respeto. Entonces, nosotras estamos aquí para poder retomar, poder quitar la filosofía del mundo, tomar la enseñanza de Dios. Y dice la Escritura, el pueblo perece por falta de conocimiento, pero tú y yo hoy no vamos a perecer. Nuestros matrimonios van a resurgir de esos huesos secos porque vamos a vivir conforme al diseño de Dios. Es ahí donde nosotras, es lo único que podemos hacer, obedecer al diseño de Dios, meternos al diseño de Dios. Y entonces Dios hará y Dios dirá, esta cabeza, este cuerpo ya tiene forma, ya va tomando forma. Y entonces ahí vamos a poder ver esa situación. Entonces, la mujer no debe contrariar los propósitos de la cabeza, ¿verdad? Ya vimos que es ridículo que el cuerpo vaya de un lado y la cabeza del otro. Eso sería un Frankenstein, el hombre sin cabeza, ¿no? O sea, un cuerpo sin cabeza es eso, un monstruo. Entonces, nosotras no queremos hacer matrimonios monstruo. Entonces, el cuerpo apoya lo que la cabeza dice para que todo funcione muy bonito, para que todo funcione bien. Entonces, la esposa respeta a el esposo, ¿ok? Y bueno, entonces esto nos va a traer qué demostraciones va a hacer la mujer por el esposo. Entonces, primeramente, la demostración que vamos a hacer al esposo, porque tú dirás, bueno, ¿y cómo lo respeto? Primero es de palabras, o sea, nosotras vamos a respetar a nuestros esposos con nuestras palabras. Y dice la Escritura, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando haya ese temor, ese entendimiento y ese conocimiento, cuando yo entienda que el respeto que yo le tengo a mi esposo es por un amor genuino que le tengo a Dios. Y entonces, como yo amo a Dios con todo mi corazón, también voy a amar a mi esposo y entonces voy a respetarlo. Y entonces mi corazón, que ya está limpio, va a poder respetar.
Un corazón que no está limpio no puede respetar. Alguna vez algunas hermanas me decían, no, yo no puedo respetar a mi esposo. Y entonces yo le decía, ese no es el problema ahorita. El problema es lo grave que hay en tu corazón. Entonces, ¿qué clase de corazón tenemos? El problema no es ahorita que respetes o no al esposo. El problema que hay tú con Dios. Ese sería el verdadero problema. Si yo no puedo respetar, no me importa el esposo ahorita. Voy a decir, bueno, ¿por qué no puedo respetar? Porque no estoy dando fruto. Ese sería el verdadero problema. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está Él en mí? ¿Realmente está en mí? ¿Realmente he sido regenerada? Ese sería el verdadero problema. Entonces, alguien que no ha sido regenerado no va a poder entender estas palabras. Y entonces, ¿cómo más puedo respetar a mi esposo? Con mis palabras. Nuestras palabras lo destruyen. No hay nada más destructivo que las palabras de una esposa necia hacia su esposo. Ya aquí en estas enseñanzas, desde octubre, hicimos 8 enseñanzas de la boca. Vimos cómo nuestra boca destruye. La boca de una necia acaba con todo a su alrededor. Pero también la boca de una mujer muestra respeto. La boca de una mujer hija de Dios puede poner a ese esposo en el lugar que él merece. Y entonces empezar un ciclo que ahorita vamos a ver. Entonces debemos entender cuando nosotros llegamos a este proceso, ¿verdad? Aprendemos a decir, a todo le decimos que sí. Estoy de acuerdo, está bien. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo una nueva modalidad. Si el esposo dice, hoy voy a venir por los niños, nosotras decimos, sí, está bien. Pero con amor. Si el esposo dice, hoy los voy a llevar al cine, sí, está bien. Hoy quiero comer mole, sí, está bien. Y entonces empezamos a instruirnos en respeto. Y ahí empezamos. Y nos cuesta, ¿verdad? ¿Y cuántas veces decimos ahí en el grupo, verdad? Es que me cuesta decir que sí. Es que estás practicando el respeto. Pero no importa que te cueste, estás mortificando a tu carne. No va a ser de la noche a la mañana. Todo lo que habíamos aprendido en el mundo nos va a costar, pero lo estamos haciendo primeramente por amor a Dios y luego por amor a ese esposo. Y dice la escritura, ¿verdad? Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Nosotras cuántas veces, ¿no? Nos burlamos de los esposos. En redes sociales hasta hay una palabra muy fea para describir a los esposos, ¿no? Y se burlan o se hacen mofa, ¿no? De que tenemos guardado al esposo en los contactos con apodos denigrantes, pero totalmente denigrantes que ni siquiera los voy a mencionar. Pero yo encontraba y yo decía, oh, qué grave es esto, y nosotros nos reíamos y nosotros decíamos, sí, yo tengo registrado al esposo como el tal, y eso es tanta falta de respeto cuando la escritura dice que Sara honraba a su esposo desde la mente, imagínate. Entonces, nosotras, dice la escritura, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, o sea, ella decía, sí, Señor, sí, Señor. Hay una hermana que alguna vez me compartió porque ella cuando me hablaba son colombianas y entonces ella me decía, sí señora, y entonces yo pues te digo, ok, y entonces un día ella me dice, oye, tú sabes, porque ustedes no hablan así, y entonces yo le digo, ¿de qué? Y ella dice, yo te digo señora porque eso implica mucho respeto, y yo dije, oh, qué bonito sintió mi corazón, y le dije, bueno, somos hermanas y qué bonito que tú me hables con respeto, yo también en mi lenguaje trato de hablarles con mucho respeto. Y entonces ella dice, es que decir sí señor o sí señora es de mucho respeto. Y yo digo, en México no hacemos así, en México no está tan acostumbrado, por lo menos yo no lo veo. Pero la escritura dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Y me acordaba de esto y yo decía, exactamente, en las palabras damos de respeto. ¿Cómo le contesto al esposo? Y yo me acuerdo cuántas veces le decía a mi esposo, ay, sí, ahorita Bosch. Ay, sí, espérate. Así de que no ves que lo que estoy haciendo, que no ves que lo que hago yo es más importante. Y entonces ahí deshonramos al esposo. Después uno se tiene que tragar esas palabras, arrepentírselas y llevárselas a Cristo, pero de momento son heridas que se le hizo al esposo.
Y entonces dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Y entonces yo imagino, ¿no? Que ella le decía, sí, Señor, sí, Señor, sí. Ella le contestaba con esa honra a su esposo. Y entonces vemos la historia de ellos y vemos cómo Abraham la honra hasta alejando a una mujer extraña. O sea, Sara se mete en problemas y después Dios le dice a Abraham, o sea, no fue Abraham, o sea, no fue Abraham el que la respetó. Dios le dice a Abraham, la respetas y vas a tener que dejar ir a esa esposa. O sea, a pesar de que fue Sara la que armó todo el lío, tú vas a ser conforme, dice Sara. Pero eso se lo dice Dios a Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué crees que Dios obró así por Sara? Porque Sara era una mujer que a pesar de que hizo problemas, como todas los hacemos, ella mantenía esa naturaleza del respeto. Esa naturaleza del respeto también la lleva a Sara a ser respetada y honrada. Y no por su esposo, que era lo de menos, por Dios. Fue una orden directa de Dios. Dios le da la instrucción a Abraham. Qué hermoso, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo Dios le va a hablar a tu esposo, que es muy similar a lo que vimos con Sara. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, Sara es pues una persona en la que nosotros podemos imitar esa conducta, conocer esa vida que ella llevaba para poder imitar. Sara es como una mujer mayor que nos está enseñando a amar a nuestros esposos y a nuestros hijos. Qué mejor las mujeres de la palabra son esas mujeres mayores que nos enseñan a través de su vida que quedó escrita en la palabra para poder honrar a esos esposos, ¿verdad? Y bueno, las palabras de la esposa hacia su esposo deben ser llenas de respeto. Tienen que evitar las mujeres entonces. ¿Cómo el esposo recibe el respeto? Bueno, un esposo que es respetado, dice la escritura, que en las muchas palabras no falta el pecado. Entonces, para evitar pecar delante del esposo, debemos de evitar hablar en exceso con los esposos. Yo en algún momento decía, ay, es que siempre tengo que estar callada delante de mi esposo. Y yo decía, ¿cuándo va a volver a la normalidad? Y cuando vi, vas a dejar de hablar en exceso, yo dije, oh, wow, esto es un entrenamiento para ya lo que va a ser la vida. Yo voy a dejar de abrumarlo con mis tantas palabras. No interrumpir al esposo. Jamás podemos interrumpir la palabra del esposo. No debemos ridiculizarlo con chistes, con bromas, haciendo alusión a un defecto físico de manera irrespetuosa. Nosotras no somos ese tipo de mujeres. Cuando él está hablando y dice una orden, no se cuestiona. La orden es sí y punto, se acabó. Porque también cuando se nos habla, cuando el esposo nos habla y nos pide una contestación, nosotras debemos contestarle. ¿Cuántas veces nos fuimos así como y ni le contestamos y nos volteamos? Eso también es falta de respeto. Entonces, aunque sean pocas palabras, pero de una manera, con una calidad en las palabras, le podemos decir, sí, está bien. Nosotros, yo ya no te pido, ¿no? Aquí en México menos, ¿no? Ya al decirle, sí, señor, estoy de acuerdo, lo voy a hacer con mucho gusto. Ya ni siquiera se nos está pidiendo eso. Con contestarle de manera amable es más que suficiente. Sí, está bien, ahorita lo voy a hacer. Con eso es más que suficiente. Y bueno, nosotros podemos ver que aunque parezcamos religiosas, así de decir, ay, es que entonces esto es muy exagerado, yo me voy a quedar callada, aunque parezca religioso, vamos a controlar la lengua, porque dice que hasta el más necio, cuando se queda callado, pasa por sabio. Y entonces, cuando controlamos la lengua, la religión no es en vano. Sería incongruente, ¿no? Decir, soy una hija de Dios, voy todos los domingos a la iglesia, pero a mi esposo le hablo como se me da la gana. Ahí es donde vituperamos la palabra de Dios. Y los esposos dicen, a eso va la iglesia, a venir a ser bien contenciosa, bien regañona, bien irrespetuosa, bien irreverente. Yo no quiero saber nada. Y nosotras mismas vituperamos la palabra de Dios. Entonces nosotras no tenemos que hacer que nuestra religión sea en vano, que la palabra de Dios sea en vano. Nosotros debemos cuidar nuestras palabras, nuestra calidad, la calidad de las palabras de una mujer de alto valor para Dios debe ser de humildad y de respeto.
Y nosotras debemos anhelar tener ese carácter suave y apacible. También los esposos tienen que anhelar un carácter como el de Cristo, pero ellos de una manera diferente en la posición de esposo. La humildad es para todos. Yo les explicaba en la enseñanza pasada cómo es el carácter de Cristo. También a los esposos se les pide tener un carácter humilde y apacible también, pero ellos, en cuanto a posición de esposo, ellos cumplen otras funciones. Y bueno, la demostración del respeto de las esposas hacia el esposo también tienen que ser de hecho, ¿verdad? Es decir, él me dijo, vas a hacer tal cosa, y entonces yo le digo, sí, está bien, y no lo hago, pues es incongruente, ¿verdad, hermanas? Tenemos que obedecer a lo que nos piden, ¿no? Siempre y cuando, te decía, no estemos en un extremo de que se ponga en riesgo la integridad de otra persona, ¿verdad? Y bueno, entonces la esposa debe obedecer al esposo, respetarlo solamente por el hecho de que respeta a Dios, por el respeto que le tenemos a Dios. Entonces, cuando el hogar se acomoda y fluye en ese tenor en donde nosotras respetamos, los esposos también van a ser colocados en el amor que nos tienen que dar. Es como un ciclo. Haz de cuenta como una maquinaria. Una maquinaria tiene muchos engranes y entonces nuestros engranes de nuestro matrimonio no funcionaban bien. Yo creo que hasta yo decía, ¿no? Ay, los engranes de mi matrimonio ya no estaban ni las cadenas que hacen girar todo, ¿no? Con mi falta de respeto, todos los tornillos se zafaron. Esto era un matrimonio monstruo por mi culpa. Pero cuando yo entiendo que dice la escritura que los esposos amen a sus esposas y las mujeres respeten a sus esposos, y eso es la naturaleza divina del matrimonio, yo le decía, Señor, bueno, ¿y cómo va a fluir eso? Y entonces la palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios que habla a través de la enseñanza, a través de la misma palabra, te deja ver que tú debes mover el primer engrane y tienes que ir moviendo ese engrane, aunque veas que la última parte de la maquinaria no se mueve, tú no debes de dejar dar ese respeto, porque al tiempo todos los engranes van a empezar a funcionar. El que tú empieces a mover esa maquinaria va a hacer que Dios acomode las piezas, eche el aceite de esa maquinaria que hoy está hoy está acabada, que hoy está oxidada, va a ser Dios. Dios dice, yo quiero que tú muevas tu engrane, el engrane que te toca a ti. Solamente Dios nos pide, mueve el engrane que te toca. Yo haré el engrane que falta acá. Y entonces yo decía, Señor, pero si Sara tuvo justicia, aunque ella cometió errores. Ella se adelantó, ella no esperó en ti. Yo decía, no, ella no esperó la promesa, ella se adelantó. ¿Te acuerdas que en la escritura se deja ver cómo Saúl no esperó y él fue desechado como rey? Y yo decía, ¿por qué Sara, no esperó la promesa y ella se adelantó y le dio a la mujer extraña, a su esposo? Y entonces a raíz de eso nace un hijo y entonces ella pone patas para arriba la situación cuando ella se ve confrontada con Agar y entonces ella se ve en una situación donde ya era amarga, donde ya tenía la amargura. Yo decía, a ella le diste la oportunidad aunque se adelantó y luego aparte, Señor, tú haces que Abraham haga lo que Sara quería. Y entonces yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tuviste misericordia de ella? ¿Y cómo puedes tener misericordia de nosotros? Y entonces la palabra de Dios te deja ver que tú solamente hagas lo que te corresponde y la justicia va a venir. Y esto es así. Tú vas a empezar a dar respeto, mucho respeto, y al tiempo Dios va a hablar. Si tú te quedas callada y le das la justicia a Dios, Dios va a ser el que le va a hablar a tu esposo. Cuando tú ves que tu esposo hace cosas incorrectas
y tú dices, oye, es que ese esposo está haciendo tonterías, pero tú en vez de decir eso, dices, Señor, yo quiero obedecer a mi esposo por obediencia a ti. Tú ayuda a mi esposo, tú dale sabiduría, tú guíalo, porque a lo mejor yo tampoco estoy teniendo sabiduría, a lo mejor yo estoy teniendo en mi propia opinión, pero tú sabes, Señor. Y entonces tú te quedas callada. Y entonces obedeces a ese esposo. Y entonces ese esposo hace cosas y se equivoca. Él entonces puede escuchar al Espíritu Santo. Pero si tú empiezas a hablar, a hablar y hablar y hablar, él no puede escuchar, ni te escucha a ti, ni escucha la voz del Espíritu Santo. Pero cuando tú te quedas callada, el Espíritu Santo obra a tu favor porque tú estás tomando la posición que te corresponde. Y entonces el Espíritu Santo va y le dice, pues ahora si te equivocas, tú tendrás que pagar las consecuencias. Y entonces el esposo se activa y entonces el esposo dice, estas cosas como estoy guiando a mi familia, estas cosas como estoy dirigiendo el negocio, estas cosas como estoy dirigiendo la economía, traen consecuencias. Entonces el esposo para la otra lo hace mejor. Y entonces la sabiduría que viene de parte de Dios para todo esposo la empieza a activar. Y entonces de repente no es rápido que se pueda activar la sabiduría de un esposo, pero sí se activa a través de que te quedes quieta, de que lo dejes de juzgar, de que le dejes a Dios obrar en la vida de tu esposo. Y entonces de repente el esposo se va a tener que enfrentar a las consecuencias de sus errores, pero ya no a la voz tuya, a la queja tuya, a la contención tuya. Y entonces el esposo puede empezar a reflexionar. Pero si nosotras no nos callamos, no va a suceder. Si nosotros entramos en queja, no va a suceder. Si no hacemos lo que Sara hizo, no va a suceder. A Sara se ve como alega. Yo me imagino que en su desesperación dice, ya no aguanto esta situación, ya no aguanto esta mujer extraña aquí en mi casa burlándose de mí, siento la burla hasta toda la cara llena de vergüenza. Y entonces Abraham le dice, pues no voy a correr a mi hijo ni a la mujer extraña. Y entonces yo me imagino que Sara entró a su lugar secreto y le dijo a Dios, perdóname por todo este caos que yo armé y haz tu justicia, Señor. Porque entonces Sara entendió que la situación ya no iba a venir de Abraham, iba a venir de Dios. Y entonces vemos cómo Dios le dice a Abraham, vas a hacer tal y tal y tal cosa. Justo lo que Sara quería que hiciera. La justicia vino de Dios, bajó a Abraham a través de que Sara pudo ser o estar en esa frecuencia del respeto que Dios quería. Todo ese respeto, Dios no lo echó en vano. Si bien las consecuencias de lo que hizo, pero Dios miró a Sara y le hizo justicia. ¿Qué es lo que más queremos, no? Imagínate qué impresionante que sea Dios diciéndole a tu esposo, despide a la mujer extraña y hoy vas a regresar a tu hogar y te vas a comportar al nivel de que te debes de comportar. ¿Te imaginas? Dios todavía hace eso a través de su palabra, pero necesitamos nosotras tomar el engrane que nos toca. Y eso está. ¿Cuándo fue? Yo no te puedo decir, no, y Dios me dijo. No, hermanas, ¿cómo encontré esa palabra? Cuando dice, deja la paja del ojo ajeno y métete en tu viga, Denise. Y entonces yo decía, oh Señor, yo me meto en mi engrane de respeto, yo me meto en lo que me toca, no es lo que le toca a mi esposo. ¿Para qué saber lo que le toca a mi esposo si tú lo vas a hacer, si tú le vas a hablar? Entonces, métete al engrane que te corresponde para que al tiempo Dios haga trabajar ese engrane a través de tu esposo. Y pocos esposos hay que te puedan llevar a hacer situaciones muy, muy desagradables. Y esos casos se tendrían que llevar a revisión. Tendríamos que ver otra situación. Sin embargo, hay esposos que no piden órdenes que vayan en contra de nuestra integridad, de nuestra dignidad. Solamente nos piden los esposos establecer órdenes, ¿no? Yo me acuerdo que al principio yo decía, es que este esposo, ¿qué le pasa? Viene a la hora que quiere. Y cuando yo veía esta palabra, yo decía,
El que mi esposo establezca los horarios que él quiere y yo me tenga que someter, que respetar sus horarios, eso solo me contribuye a mí a dar fruto. Pero nada malo está haciendo ese esposo. Nada malo está haciendo ese esposo. Pero como me afecta mi ego, es lo que me duele, ¿verdad? Pienso que ese esposo ya es el peor de los esposos y que no me debo someter a sus horarios que yo pensaría que son ridículos y extremos. Y yo decía, el someterme a los horarios de mi esposo solo me ayudan a ser esa esposa de alto valor para Dios. Entonces no me tiene que costar. Termina este escrito de la siguiente manera. Pocos esposos hay tan malos que la discreción y el respeto de una esposa no los reformaría. Y pocas esposas hay de tan mal genio que la sabiduría y el afecto de un esposo no la mejoraría. Nuestro respeto puede mejorar el carácter de un esposo. Y el amor de un esposo puede mejorar el mal carácter de una esposa. Solamente es encontrar esos engranes, meterte al engrane que te corresponda. Yo hoy oro para que tú puedas entender esa parte que te corresponde y no empecemos con, pero ¿qué pasa si el esposo? No, solamente te metas, que yo estoy siendo de irrespetuosa y cómo puedo ser irrespetuosa, pase lo que pase. Vamos a terminar con una oración. Antes, déjame decirte, hay un libro que se llama Amor y Respeto y ahonda muchos temas que aquí no se tocaron. Dice que entras a un ciclo alienante donde la esposa es irrespetuosa y el esposo se vuelve desamorado, pero que cualquiera de los dos que haga girar, él menciona otra palabra, cualquiera que los dos active el ciclo, no solamente va a activar su ciclo de respeto, sino que activa el ciclo del amor. Y viceversa, si un hombre es el que empieza a activar el ciclo del amor, la esposa también se va a activar en ese respeto, porque es el diseño que Dios creó. Dios tiene todo en su control y hasta el matrimonio lo tiene en su perfecto control. Solamente que nosotros somos los que debemos introducirnos a ese control, a ese diseño en la palabra de Dios. Vamos a terminar con una oración, hermanas, y posteriormente nos quedamos, si tienes tiempo, porque ya nos alargamos bastante, si tienes tiempo para quedarnos aquí, para resolver algunas cuestiones. Señor, hoy te damos gracias, Padre Celestial. Si pueden prender sus camaritas, muchas gracias. Señor, hoy te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has enseñado, Señor. Ayúdanos a que esta palabra no sea dura para nosotras, que nosotros no seamos tan necias y resistentes a tu palabra, Señor. Hoy ayúdanos a meternos a ese diseño precioso de tu palabra, Señor. Quítanos ese diseño del mundo, la guerra espiritual. Hoy entendemos que es por entender la palabra, que lo que Satanás no quiere es que tengamos la verdad absoluta de tu palabra, pero hoy te pedimos, Padre Celestial, que tú nos ayudes a entender ese diseño divino, Padre Celestial, y podernos meter sin queja, sin reclamo y con amor, solo por amor a ti, Padre Celestial. Hoy te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Hoy te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Les damos gracias, hermanas, y las esperamos en la siguiente enseñanza de la sujeción. Bendiciones.